La selva de Campeche es un monstruo verde. Un monstruo que respira, que crece, que devora. Devora las piedras de las pirámides mayas, borrando los nombres de los reyes y el rastro de sus dioses. Devora los caminos que los hombres abren con machete y fuego, y en una sola temporada de lluvias los reclama como suyos. Devora los recuerdos. Y guarda secretos. Secretos que se pudren lentamente en la humedad, bajo las raíces de las ceibas gigantes, mezclándose con la tierra negra y fértil. Pero el secreto más terrible que guarda esta tierra no está hecho de piedra, ni de oro, ni de huesos de reyes. Está hecho de amor y de miedo. Un secreto que vivió y respiró durante 50 años en una pequeña casa de madera, a la vista de todos y, al mismo tiempo, completamente invisible. La historia de la familia Solís. La historia de dos hermanos que, para no perder la tierra que amaban, se perdieron a sí mismos en un laberinto sin salida, construido con las paredes de una promesa. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Hoy no vamos a hablar de monstruos con garras y colmillos. Hoy vamos a hablar de víctimas. Víctimas de una promesa hecha con el último aliento de un padre. Víctimas del miedo a la soledad y a la pobreza. Víctimas de un amor retorcido por la desesperación hasta volverse irreconocible. Vamos a desenterrar una tragedia que no nació de la maldad, sino de la más pura y más destructiva, lealtad. Y vamos a vernos obligados a preguntar quién es el verdadero culpable en esta historia. Una pregunta cuya respuesta nos incomodará profundamente. Si tienes la fortaleza para entender que el horror, a veces, no tiene el rostro de un demonio, sino el de dos campesinos asustados. Si crees que la compasión es más importante y mucho más difícil que el juicio, entonces suscríbete. Acompáñame en este viaje al corazón verde y húmedo de la selva. Porque la historia de Arturo e Isabel Solís nos obliga a mirar nuestras propias y cómodas definiciones del bien y del mal, y a verlas deshacerse en el lodo, como todo lo demás en este lugar. Todo comenzó con un papel. Un expediente viejo y polvoriento en una oficina de gobierno. Un fantasma burocrático que se negaba a descansar en el archivo muerto. Daniel Peña era joven, 24 años. Acababa de graduarse como ingeniero topógrafo y, contra todo pronóstico y el escepticismo de su familia, había conseguido un trabajo en el Programa Nacional de Regularización de Tierras Ejidales. Un trabajo que, para él, era una misión sagrada. Llevar certeza jurídica a los campesinos que habían trabajado la tierra durante generaciones. Darles un título de propiedad. Un papel que dijera, esto es tuyo y nadie puede quitártelo. Era un idealista, quizás el último de su generación. Creía en la ley como una herramienta para el bien. Creía en el orden. Creía que un mapa bien hecho, con coordenadas precisas, podía cambiar vidas. Podía traer paz. Un día, su jefe, el licenciado Valdés, un hombre hastiado y gris que había visto demasiados gobiernos y demasiadas promesas rotas, lo llamó a su oficina. Le entregó una carpeta amarillenta, manchada por la humedad y el tiempo. El rancho La Promesa, familia Solís. Era un caso legendario en la oficina. Un expediente que había pasado por varias manos sin que nadie pudiera resolverlo. Décadas de intentos fallidos, de trámites incompletos, de visitas canceladas. El último topógrafo que fue, hace 15 años, regresó diciendo que los viejos estaban locos. Dijo Valdés, sin levantar la vista de su celular. Ve allá, Peña. Eres joven, tienes energía. Mide, levanta el plano, llena los formatos y cierra este caso de una vez por todas. Ya me tiene harto.
Quiero esa carpeta fuera de mi vista y en las estadísticas de casos resueltos antes del fin del trimestre. Daniel sintió la emoción del desafío. Era su primera asignación importante, su oportunidad de demostrar su valía. Estudió los papeles esa noche en su pequeño apartamento. Arturo e Isabel Solís, casados, sin hijos registrados oficialmente. Propietarios de 20 hectáreas de selva alta. La nota del topógrafo anterior era vaga. Los propietarios son reacios a la medición, actitud hostil y errática. Se pospone la visita. Simple en el papel, complejo en la realidad. Se preparó para el viaje. Metros, estacas, un teodolito que cuidaba como si fuera de oro, su GPS de alta precisión. Y su fe intacta en que la ley era una herramienta para hacer el bien. El viaje a la promesa fue un descenso. Un descenso a otro mundo, a otro tiempo. Las carreteras pavimentadas de Campeche dieron paso a caminos de terracería blanca, que levantaban una nube de polvo calcáreo que se metía por todas las rendijas de la camioneta. Los caminos de terracería se convirtieron en brechas estrechas abiertas a machete entre la vegetación exuberante. La selva lo rodeaba, lo abrazaba, lo asfixiaba. Un muro verde, denso, húmedo. El aire era pesado, caliente, saturado de agua. Se pegaba a la piel, a la ropa, a los pulmones. Era como respirar vapor. El sonido de los insectos era un zumbido constante, hipnótico, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Daniel sintió que dejaba atrás el siglo XXI. Se sentía como un explorador de otro tiempo, de esos de las novelas de aventuras, buscando una ciudad perdida. Pero solo buscaba un rancho, un expediente por cerrar. Después de 4 horas de una lucha constante contra la selva, llegó. La promesa no era un rancho imponente, como los de las telenovelas. Era una pequeña casa de madera y lámina, pintada de un azul que el sol y la lluvia habían descolorido hasta convertirlo en un fantasma de color. Un huerto sorprendentemente bien cuidado. Unos corrales con algunas gallinas y un cerdo flaco. Todo era humilde, casi precario, pero impecablemente limpio, ordenado. Había una dignidad en la pobreza. Reinaba una paz extraña, un silencio profundo, solo roto por los sonidos de la selva que acechaba a pocos metros, como un animal esperando a que se durmieran para reclamar lo suyo. Se bajó de su camioneta, el motor sonando como una blasfemia en la quietud. Un hombre mayor salió a recibirlo desde el porche. Era Arturo Solís, 70 años, o quizás más. La piel curtida por 1000 soles, un mapa de arrugas. Las manos fuertes y nudosas de un campesino que nunca había dejado de trabajar, le sonrió con timidez. Una sonrisa buena, genuina, que le arrugó los ojos. ¿Usted es el ingeniero? Lo estábamos esperando. Su voz era suave, amable, sin la hostilidad que Daniel esperaba. Poco después, apareció una mujer en la puerta. Isabel Solís, unos años más joven, delgada, frágil, como si un viento fuerte pudiera llevársela. Con el pelo completamente blanco recogido en una trenza larga y delgada. Sus ojos eran grandes, tristes y profundamente asustados. Miraba a Daniel como si fuera una aparición, como si su presencia anunciara una catástrofe que llevaban esperando toda la vida. Le ofrecieron agua fresca de un pozo, un plato de frijoles con huevo y tortillas hechas a mano. Lo trataron con una hospitalidad abrumadora, casi desesperada, como si quisieran agradarle, apaciguarlo. Daniel se sintió a gusto. Esta gente es buena, pensó. El otro topógrafo era un exagerado. El problema debe ser solo papeleo, burocracia. Instaló su equipo.
El teodolito sobre su trípode parecía un artefacto de otro planeta en ese entorno. Empezó a medir. Arturo lo ayudaba. Clavaba las estacas donde Daniel le indicaba. Sostenía la mira con una paciencia infinita. No hablaba mucho. Respondía con monosílabos. Pero era eficiente. Conocía cada palmo de su tierra, cada árbol, cada piedra. Amaba ese lugar. Se notaba. Isabel los observaba desde la casa. Nunca se acercaba demasiado. Se movía como una sombra temerosa entre el fogón y el huerto. Siempre ocupada. Siempre sin levantar la vista. Daniel calculó que pasaría allí 2 o 3 días. Era lo normal para un terreno de ese tamaño. Y en la quietud de ese lugar, en la rutina de su trabajo, empezó a notar las cosas, las pequeñas piezas que no encajaban, las grietas en la fachada de normalidad. La primera noche, le prepararon un catre en el porche. Daniel lo agradeció. El aire era más fresco afuera. Pero al levantarse de madrugada para ir al baño, la luna llena iluminaba la escena con una luz fantasmal. Miró a través de la ventana de la casa, que no tenía cortinas. La casa era esencialmente un solo cuarto grande que servía de cocina y sala, y una sola habitación separada por una pared de madera. Solo una habitación. Y en esa habitación había una sola cama. Una cama matrimonial de madera vieja, con un colchón hundido por el centro. No era raro en la pobreza extrema. Hermanos durmiendo juntos. Familias enteras compartiendo un colchón. Pero ellos eran un matrimonio de ancianos. Deberían tener sus propias costumbres, su propio espacio, por mínimo que fuera. Fue un detalle, pequeño, incongruente. Lo archivó en su mente y siguió su camino en la oscuridad. Al día siguiente, una lluvia torrencial y súbita de la selva lo obligó a refugiarse en la casa. Arturo se había quedado al fondo del terreno, cubriéndose bajo un árbol. Daniel se quedó solo en la sala, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina. Isabel había salido antes de que empezara a llover, a buscar huevos al gallinero. Daniel miró las paredes desnudas. Había pocas cosas. Un calendario de una ferretería del año 1998, una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe. Y una caja de madera de cedro, labrada, sobre una repisa alta. La curiosidad lo venció. Era un objeto demasiado fino para un lugar tan humilde. Se subió a un banco y la bajó. Dentro había un olor a naftalina y a tiempo guardado. Y fotografías, viejas, en blanco y negro, con los bordes ondulados por la humedad. Sacó una. Una pareja joven, el día de su boda. No eran ellos. Quizás los padres de Arturo e Isabel. Sacó otra. Arturo de joven, posando con un machete. Y luego, la última, la que estaba al fondo. Era un retrato de familia. Un hombre y una mujer, de pie, con rostros severos, campesinos. Y delante de ellos, sentados en el suelo, 2 niños pequeños. Un niño y una niña. El niño tendría unos 10 años, la niña unos 8. Se parecían, mucho. Tenían los mismos ojos grandes, oscuros y serios, la misma forma de la boca. Daniel reconoció inmediatamente al niño. Era Arturo. La misma mirada, la misma expresión que aún conservaba. ¿Y la niña? La niña era inconfundiblemente Isabel. Eran ellos, de niños. Claramente, hermano y hermana. En ese momento, la puerta se abrió y entró Isabel, empapada por la lluvia. Vio a Daniel con la fotografía en la mano. Su rostro se transformó. La amabilidad, la timidez, desaparecieron en un instante. Fueron reemplazadas por un pánico puro, animal. Se abalanzó sobre él. Le arrebató la fotografía de la mano.
sus uñas arañando la piel de Daniel. «No toque eso», siseó, su voz temblando de una furia que era miedo. «Son recuerdos viejos, basura, no significan nada». Guardó la foto en la caja y la cerró con un golpe seco. La subió a la repisa, casi fuera de alcance. Luego se fue a un rincón de la cocina y se quedó allí, de espaldas a él, con los hombros sacudidos por temblores silenciosos, como si intentara hacerse invisible. Daniel se quedó paralizado. El corazón le latía con una fuerza desbocada. La reacción de Isabel había sido desproporcionada, violenta, aterradora. La foto, hermano y hermana. El expediente, marido y mujer. La única cama. Las piezas empezaron a encajar, formando una imagen imposible, monstruosa. Sintió un escalofrío, a pesar del calor húmedo y pegajoso de la selva. El aire se hizo denso. La lluvia que golpeaba el techo de lámina sonaba como un tambor de guerra, marcando un ritmo ominoso. Trató de no pensar en ello. Se dijo que estaba imaginando cosas, que había una explicación lógica. Quizás eran primos. Quizás el expediente estaba mal. Pero no podía borrar la imagen del pánico en los ojos de Isabel. Era el pánico de quien ha sido descubierto. La verdad llegó esa noche, no como una revelación divina, sino como un susurro roto en la oscuridad. Daniel fingía dormir en su catre. La lluvia había cesado. La noche era un concierto ensordecedor de ranas, grillos y otros seres invisibles que llamaban desde la oscuridad. La puerta de la casa estaba entreabierta para que corriera el aire. Y escuchó sus voces. Venían de la única habitación, de la única cama. Eran susurros. Pero en el silencio expectante de la selva, eran tan claros como un grito. Era Isabel. Lloraba, un llanto ahogado, contenido no por horas, sino por 50 años. Ya no puedo, Arturo. Te juro por mi madrecita santa que ya no puedo seguir con esta mentira. Se me está pudriendo el alma. Calla, mujer. Por lo que más quieras, calla, que el muchacho te puede oír. La voz de Arturo era un ruego. Cansada, derrotada. La voz de un hombre que lleva una carga demasiado pesada desde que era un niño. No me importa. Lo va a descubrir de todas formas. Vio la fotografía. Sabe que somos hermanos. Lo vi en su cara. Nos miraba raro, como si fuéramos bichos. Hubo un largo silencio. Solo el llanto suave de Isabel y el zumbido de los insectos. Y entonces, Arturo habló de nuevo. Y sus palabras confirmaron la pesadilla. ¿Es esto o la calle, Isabel? ¿Es esto o perderlo todo? Es lo que le prometimos a papá en su lecho de muerte. La tierra es lo único que tenemos, lo único que somos. Hizo una pausa, y luego, la frase final, dicha con una resignación que partía el corazón. Ante el mundo y ante la ley, tú eres mi esposa y yo soy tu marido. Ante Dios, ya no sé lo que somos. Pero tú eres mi hermana y yo soy tu hermano. Y no hay otra forma, nunca la hubo. Daniel dejó de respirar. Se quedó inmóvil en el catre, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. Cada palabra había sido un golpe físico. Hermano, hermana, esposa, marido, promesa. El mundo se detuvo. El sonido de la selva desapareció. Solo escuchaba el latido de su propio corazón, martilleando en sus oídos, en su garganta. Sintió un sabor metálico en la boca. El sabor del miedo y de una piedad abrumadora. Los documentos en su maletín, los planos, las mediciones. Todo parecía una broma cruel, una farsa burocrática. Estaba allí para darle certeza jurídica sobre su tierra.
una tierra que habían pagado con sus almas. Cerró los ojos con fuerza, pero la imagen de sus rostros amables no se iba. No eran monstruos, eran dos ancianos atrapados en una tragedia que los había superado desde el principio. A la mañana siguiente, Daniel no pudo mirarlos a los ojos. El desayuno fue un ritual silencioso y tenso. Pero el ambiente había cambiado. La mentira se había roto, aunque nadie lo dijera en voz alta. Fue Arturo quien se acercó a él, mientras Daniel, con manos torpes, recogía su equipo para marcharse. El ingeniero se tiene que ir ya, dijo, sin ser una pregunta. Pero antes, creo que usted debe saber la verdad. Toda. Y sentados en el porche de madera, con la selva como único testigo, le contaron la historia. No con todos los detalles. No con todo el dolor, porque era demasiado, sino con frases cortas, rotas, como si les costara cada palabra. Su padre, don Matías Solís, había conseguido esa tierra con el sudor de su frente y la fuerza de sus brazos. Había luchado por ella en las juntas agrarias, la había desmontado a mano, la había hecho producir. La tierra era su vida. Su única deidad, su única religión. Solo tuvo 2 hijos, Arturo e Isabel. Su esposa murió joven, de una fiebre que no supieron curar. Se quedaron ellos 3 solos contra el mundo. Don Matías envejeció, y a medida que su cuerpo se debilitaba, su obsesión por la tierra crecía, se volvía una paranoia. Vivía con un miedo constante. Miedo a los vecinos poderosos, ganaderos que querían sus hectáreas para meter más vacas. Miedo al gobierno y a sus leyes agrarias siempre cambiantes. Creía, en su ignorancia o en su paranoia, que si la tierra se dividía entre sus 2 hijos al él morir, o si ellos no la trabajaban juntos, el gobierno se la quitaría. Que si Isabel se casaba con un hombre de fuera, el yerno acabaría vendiendo su parte. Que si Arturo se iba, Isabel no podría mantenerla sola. La única solución, en su mente febril, era que permanecieran juntos. Siempre. Cuando estaba en su lecho de muerte, consumido por un cáncer de estómago, los llamó. Arturo tenía 20 años. Isabel, 18. Eran jóvenes, asustadizos. Habían crecido aislados del mundo, con la selva como única compañera. Su padre era toda la autoridad que conocían. Su palabra era la de Dios. Los hizo arrodillarse junto a su cama de tablas, y con la fuerza que le daba la muerte cercana, les arrancó una promesa. Una promesa terrible, sellada con el miedo a la desobediencia y al amor filial. Júrenme, dijo, con su último aliento, su mano huesuda apretando las de ellos. Júrenme que nunca se van a separar. Júrenme que esta tierra nunca se dividirá. Ante el mundo, ante los de afuera, dirán que son marido y mujer. Es la única forma de que los respeten. De que no les quiten lo nuestro. Protégeme la tierra, hijo. Cuídame a tu hermana. Y murió. Arturo e Isabel se quedaron solos, en medio de la selva, con una promesa que pesaba más que una lápida. Así que empezaron la mentira. Al principio era solo una actuación, una farsa. Cuando algún vecino pasaba o cuando venía alguien del gobierno, ellos eran el matrimonio Solís. Pero los años pasaron. 50 años de aislamiento casi total. 50 años de compartir una casa, un miedo, un secreto. Y la línea entre la actuación y la realidad se fue borrando, como un camino en la selva. La soledad es una fuerza terrible. Y la necesidad de compañía, de calor humano, de un roce en la oscuridad, es aún más fuerte. No dijeron cómo ni cuándo. No hacía falta. Daniel lo entendió.
El incesto no fue el plan original. Fue la consecuencia inevitable de la promesa, del miedo y del aislamiento. Y de esa unión prohibida nacieron hijos. 3. 2 murieron pequeños, frágiles, con fiebres, con problemas respiratorios, con males que ellos no entendían. Los enterraron ellos mismos, sin ataúd, sin cruz, bajo un árbol de ceiba al fondo de la propiedad. Solo uno sobrevivió, un niño que creció en la mentira, un niño que llamaba papá a su tío y mamá a su tía, un niño que ahora era un hombre de 40 años. Un hombre que se había ido del rancho en cuanto pudo, para vivir en un pueblo cercano. Un hombre consumido por el alcoholismo y una tristeza profunda y permanente. Un hombre que sabía la verdad y que odiaba a sus padres por haberlo traído a un mundo de mentiras. Daniel salió de la promesa sintiendo el peso de 50 años de tragedia sobre sus hombros. Condujo sin parar las 4 horas hasta la capital, Campeche. Su idealismo estaba roto, hecho pedazos, pero una nueva y furiosa determinación lo impulsaba. Tenía que ayudarlos. Tenía que romper el ciclo. Creía, ingenuamente, que el sistema, la ley que él representaba, podía ofrecer una solución, una reparación, una salida. Qué equivocado estaba. Fue directamente a las oficinas centrales del registro agrario. Pidió una cita urgente con su director, el licenciado Valdés. Un hombre de unos 60 años, con un traje caro, un reloj de oro y una expresión de perpetuo aburrimiento. Daniel, con la voz temblorosa por la emoción y la falta de sueño, le contó todo. La promesa, el incesto, los hijos muertos, el hijo vivo, la mentira de 50 años. Esperaba una reacción de horror, de compasión, de acción inmediata. El licenciado Valdés lo escuchó sin interrumpir, mirando un punto fijo en la pared sobre la cabeza de Daniel. Cuando Daniel terminó, su superior se reclinó en su sillón de piel, que emitió un sonido de satisfacción. Juntó las yemas de sus dedos, formando un triángulo. Peña, dijo, con una voz suave, casi paternal, que era más insultante que un grito. Aprecio su sensibilidad social. De verdad, es una cualidad rara en los ingenieros. Pero su trabajo es técnico, no pastoral. Usted no es un sacerdote. Hizo una pausa para que la frase calara. Su trabajo es medir la tierra. El expediente dice Arturo e Isabel Solís, casados. Eso es lo que vamos a poner en el título de propiedad. Punto final. No me complique la existencia con dramas familiares que no nos competen y que solo retrasan las estadísticas. Daniel no podía creer lo que escuchaba. Se sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada. Pero, licenciado, es un delito, es incesto, y hay víctimas. El hijo, los hijos que murieron. No podemos simplemente ignorarlo. Valdés suspiró. El suspiro de un hombre importante al que un subordinado ingenuo le está haciendo perder el tiempo. Mire, joven, escúcheme bien, porque no se lo voy a repetir. Eso no es de nuestra competencia. Si usted cree que hay un delito, vaya al Ministerio Público. Si cree que hay un problema de salud, vaya a la Secretaría de Salud. Mi trabajo es regularizar hectáreas, no almas. Tenemos un rezago de 30 años y miles de expedientes. Cierre ese caso como está. Regrese a su escritorio y pase al siguiente. ¿Entendido? La pregunta no esperaba respuesta. Era una orden. Una amenaza velada. Daniel salió de la oficina sintiendo el frío del aire acondicionado como si fuera hielo. Las paredes llenas de archiveros, de expedientes perfectamente ordenados,
le parecieron de pronto un cementerio de historias como la de los Solís, reducidas a un número, a una carpeta, a una estadística de productividad. Sintió una oleada de rabia impotente que le hizo temblar, pero no se rindió. Siguió el consejo del licenciado. Fue al Ministerio Público, un edificio gris, intimidante, con olor a cloro y a desesperación. Le contó la historia a una joven agente del Ministerio Público, con ojeras profundas y una pila de carpetas en su escritorio que amenazaba con derrumbarse. Ella lo escuchó, tomando notas rápidas en un bloc de notas legal. Cuando él terminó, ella releyó lo que había escrito. «Entiendo la situación», dijo, sin mirarlo, su voz mecánica. «Pero aquí tenemos varios problemas legales. Primero, el delito de incesto entre adultos solo se persigue por querella de la parte ofendida. Es decir, el señor o la señora Solís tendrían que venir aquí y denunciar, cosa que, por lo que me dice, no va a pasar». «¿Y los hijos?», preguntó Daniel, su voz un hilo. «Los que murieron, ya no se puede hacer nada. El hijo que vive es mayor de edad. Podría denunciar a sus padres por falsedad de declaración en su acta de nacimiento, pero...» Se encogió de hombros. «Es un proceso largo, complicado. Necesitaríamos exhumar los cuerpos de los otros niños para las pruebas de ADN. Y, francamente, ¿cuál sería el resultado? ¿Meter a 2 ancianos de 70 años a la cárcel? ¿Y qué ganaría el hijo con eso?». Daniel sintió que caía en un abismo de lógica legalista que no tenía nada que ver con la justicia. «Pero, ¿no se puede hacer nada? ¿Simplemente lo dejamos así?». La agente lo miró, por primera vez, con una pizca de lástima en sus ojos cansados. «Mire, ingeniero, entiendo su frustración, pero la ley no está hecha para resolver tragedias familiares. Está hecha para castigar delitos tipificados. Lo que usted me describe es un desastre social, no un caso penal claro. Si quiere, puede levantar un acta de hechos. Llene este formato. Se archivará para referencia futura. Otro formato, otra carpeta, otro callejón sin salida». Daniel salió de allí sintiéndose derrotado, pero hizo un último intento. El DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Quizá ellos podrían ofrecer ayuda psicológica al hijo o a los propios hermanos. Le contó la historia a una trabajadora social, una mujer mayor, con la mirada triste de quien ha visto lo peor de la humanidad durante 30 años. Ella lo escuchó con una paciencia infinita, con compasión, asintiendo. Y al final, con una amabilidad que fue el golpe de gracia, le dijo: «Hijo», le dijo, su voz suave. «Lo que me cuentas es una de las cosas más tristes que he oído en mucho tiempo, y te agradezco que te preocupes. Pero nosotros no podemos intervenir. Los señores Solís son ancianos, pero no están legalmente incapacitados. El hijo es un adulto. No hay menores en riesgo, que es nuestra principal jurisdicción». Hizo una pausa y luego pronunció la frase que Daniel ya esperaba. La frase que resumía todo el sistema. Además, este caso involucra posibles delitos penales, como la falsedad de documentos y un problema de propiedad de la tierra. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B de reporte interinstitucional. Lo turnaremos al área correspondiente». Daniel no la dejó terminar. Se levantó, le dio las gracias y se fue. Se sentó en una banca del parque. El sol de Campeche le quemaba la cara y entendió. El sistema no estaba diseñado para ayudar a gente como los Solís. El sistema estaba diseñado para protegerse a sí mismo.
Cada departamento era un reino feudal, con sus propias reglas, sus propias murallas. Y la justicia moría en los pasillos que los conectaban. Moría en la indiferencia, en la burocracia, en un montón de formatos inútiles. Daniel Peña renunció a su trabajo una semana después. Su fe en la ley, en el orden y en los mapas se había hecho añicos contra la realidad de un sistema inhumano. Antes de irse, hizo una última cosa, un acto ilegal, un acto de rebelión. Usando sus conocimientos del sistema, su acceso a los sellos y a los formatos, falsificó unos sellos, movió unos papeles. Aceleró el título de propiedad de Arturo e Isabel Solís. Se aseguró de que llegara a sus manos. Les dio el papel que tanto les había costado. Fue su propio acto de justicia, o de piedad, su propio pecado para redimirlos a ellos. Nunca volvió a la promesa. Pero a veces, por la noche, cuando el silencio es muy grande, todavía piensa en ellos. En dos ancianos, hermano y hermana, marido y mujer, sentados en el porche de su casa, mirando la selva que los devora lentamente, atrapados para siempre en su tierra, en su mentira, en su amor torcido. No eran monstruos, eran las víctimas de una promesa hecha desde el amor y el miedo. Y las víctimas de un sistema que, cuando finalmente los encontró, decidió que era más fácil y más eficiente mirar hacia otro lado. La selva de Campeche es buena guardando secretos. Pero a veces, la indiferencia humana es aún mejor.